Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir con este tiempo, este día. Bueno, la verdad que es interesante, ¿no?, hablar de Sarmiento porque es uno de estos personajes polémicos, absolutamente polémicos, dándole el valor de la palabra polémico real que tiene, porque ustedes saben que últimamente todo es polémico para los medios, ¿no? Polémica ley, polémico tratamiento, todo es polémico, pero realmente si hay una persona polémica en el sentido literal del término en la historia argentina, seguramente es Sarmiento, un hombre completamente incorrecto políticamente, es decir, nunca se preocupó por su corrección tampoco. Eh, y lo primero que me parece que tenemos que entender que se trata de un personaje histórico, con lo cual dejamos de lado los conceptos de bueno y malo, ¿no? Esta dicotomía tan común. No se trata de quedarnos con lo bueno, desechar lo malo, de quedarnos con lo malo, desechar lo bueno. Tampoco ese es el criterio histórico que usamos y que debemos usar, ¿no? Primero, es interesante contextualizar al personaje, de dónde viene, cómo piensa, y después hablar de todos los aspectos, la amplitud de un personaje semejante que fue de todo menos el padre del aula, quiero decir, ¿no? Esta limitación con la que lo hemos estudiado en la escuela, ¿no? La idea del padre del aula, como que ahí empieza y termina Sarmiento, que es una limitación bastante común en la historia argentina. Hablábamos el otro día de San Martín, de los recortes que se hace sobre los personajes históricos, ¿no? Casi como una especificidad, ¿no? Uno es el que cruzó los Andes, el otro es el padre del aula, el otro el que creó la bandera, dejando de lado realmente la dimensión muy amplia de personajes y particularmente de este personaje que fue periodista, escritor, presidente, senador, diputado, de todo un poco, militar. Así que hablaremos un poco de todo y recorreremos algunos textos de Sarmiento que me parece interesante darle la palabra. Hay una cosa bastante frecuente entre los que lo aman a Sarmiento y los que lo odian, ¿no? Digamos que muchas veces no lo han leído. Es un aspecto común. Se lo ama y se lo odia, a veces de recorte, ¿no? De una frase sacada de contexto, de algún dicho. Y creo que es interesante contextualizarlo. Acá no hay ningún ánimo de disculpa ni de justificación, sino de contextualización del personaje, ¿no? Quiero aclarar esto de entrada porque no es un personaje que goce de mi total simpatía, ni tampoco importa esto de decir que tenemos que nos tiene que caer simpático Sarmiento, porque nunca hizo ningún esfuerzo por caernos simpático tampoco, ¿no? Él no hacía ese tipo de esfuerzo, no le importaba caer simpático. Creo que de empezar por un par de mitos que valen la pena, que son muy anecdóticos, pero que hablan de la construcción de un personaje. No nos importa tanto esta historia, pero para que ustedes vean la construcción del personaje, ¿no? El personaje Sarmiento uno lo identifica por relato escolar, que es una persona que nunca faltó a la escuela, ni aun los días de lluvia, ¿no? Se nos decía. En un lugar que no llueve nunca, digamos, ¿no? O sea que la verdad que no tenía muchos problemas para cumplir con el calendario escolar, quiero decir. Cuando uno va a San Juan se da cuenta que la casa de Sarmiento queda al lado de la escuela, o sea que aunque llueva tampoco hubiera sido un gran impedimento de ir a la escuela, ¿no? Pero se parte de la base de una subestimación del niño, del que está estudiando en la escuela, donde estos son supuestos muy fuertes, una carga muy fuerte de que ya empieza siendo un ejemplo el pibe, ¿no? Es un tipo ejemplar. Y cuando uno lee Recuerdo de Provincia, que como todos los libros de Sarmiento son altamente interesantes y están muy bien escritos, él cuenta todo lo contrario. Él cuenta que era el jefe de una pandilla de pibes que se agarraban a pedradas, ¿no? Que era uno más, y él no construye ese tipo de mitología de sí mismo, sino que se la construye esa mitología, ¿no? Él no dice, yo nunca falté a la escuela, yo siempre fui un alumno ejemplar, en absoluto, pero cuando uno empieza a asociar muy precariamente las primeras imágenes que nos vienen de este personaje nacido en San Juan en 1811, es esta idea del alumno perfecto. Bueno, primero es un personaje poco escolarizado, fue poco a la escuela, digamos, porque en realidad tuvo más bien una educación casera, en parte dada por su padre y básicamente por su tío, ¿no? Y después recién ingresa a estas escuelas llamadas de la patria, que van a criarse después de la Revolución de Mayo.
Sí, tenía una temprana vocación por la lectura, era un pibe que leía mucho, eh, trabajó como dependiente de tienda y en los ratos entre cliente y cliente leía mucho, él mismo lo cuenta, un lector bastante voraz, desordenado y voraz de los textos que caían en sus manos. Después él sufre una importante frustración, digamos, cuando él quiere estudiar en el famoso colegio, ¿no? El colegio que hoy es el Nacional Buenos Aires, y solicita una beca que le es denegada porque no tiene los contactos. Es una persona realmente de una familia bastante humilde, ¿no? No puede estudiar la secundaria como él hubiera querido. Es decir, que ahí vemos un personaje que no responde a los parámetros que nos vinieron contando clásicamente sobre Sarmiento, ¿no? Hay un hecho que va a ser muy importante en su vida, que es 1827, cuando él era un muchachito, un adolescente, el ingreso de un personaje a su vida de una manera muy violenta, que es alguien que tiene alguna relación familiar con él, lejana, como él cuenta Recuerdo de Provincia, que es nada más y nada menos que Facundo Quiroga, ¿no? que irrumpe en San Juan y es un primer contacto visual y muy fuerte con la barbarie, como va a definir él, ¿no? Con este personaje tan interesante que es Facundo Quiroga, que va a ser de alguna manera el personaje que lo va a marcar a Sarmiento absolutamente de por vida, ¿no? Esa imagen de Facundo ingresando a San Juan lo marca muy profundamente y él se incorpora a las montoneras unitarias de paz, ¿no? Para combatir justamente a Quiroga, y es su primera decisión política de alguna manera, ¿no? Esta idea de combatir a este personaje, que es Facundo, del que vamos a hablar un poquito después, básicamente por el gran libro, ¿no? Facundo, Civilización y Barbarie. Eh, bueno, después su vida transcurre entre su temprana vocación docente, ¿no? Tiene una primera actividad docente en la provincia de San Luis, donde va a tener una primera relación amorosa, un primer hijo, digamos, y alguna cuestión también docente en la provincia de San Juan. Y obviamente la llegada de Rosas a poder va a ir modificando un poco su planteo político, y lo va a llevar a su primer exilio, ¿no? Él va a fundar el periódico El Sonda, que es interesante pensar qué significa el sonda, ¿no? El sonda es un viento muy tremendo, los sanjuaninos saben muy bien de qué estoy hablando, ¿no? Es una cosa de calor, de viento, de polvo, ¿no? Una cosa molesta, es algo que está molestando, ¿no? Es un periódico que viene a molestar de alguna manera, ¿no? A molestar al poder. Cosa que efectivamente ocurre porque hay una primera censura contra el Sonda que tiene que ver con un aumento de impuestos impagable, por lo cual él tiene que cerrar el periódico, la persecución y el primer exilio a Chile de parte de Sarmiento, donde escribe esa famosa frase que va a ser tan contradictoria con su vida posterior, que es bárbaros, las ideas no se matan, ¿no? Que escribe en francés, por otra parte, ¿no? En una piedra del cruce de la cordillera. Y va a ser en Chile donde él va a desarrollar prácticamente una gran parte de su vida literaria, ¿no? Es decir, ahí va a ser fundador de periódicos, va a ser escritor, ahí va a tener algunas expresiones que van a perdurar, digamos, ahí es donde él plantea, por ejemplo, el tema de la Patagonia para Chile, particularmente hablando del Estrecho de Magallanes, es decir, su odio contra Rosas es tan profundo que llega a plantear que Magallanes quede para Chile y que en todo caso Buenos Aires se ocupe de poblar otras zonas, que Chile va a saber aprovechar mejor ese lugar, que Chile tiene un impulso poblador y comercial mucho más importante del que pueda tener Buenos Aires o la Argentina. Y es ahí donde él publica Facundo, donde escribe Facundo, en 1845, un título extraordinariamente interesante porque él no usa civilización o barbarie, sino que es civilización y barbarie, ¿no? Incluso utilizando esa caligrafía que usaba él,
que inventaba una caligrafía propia, una ortografía propia, ¿no? Una ortografía donde respetaba muy poco la ortografía clásica, ¿no? A veces usaba la I en vez de la Y, la I latina. La palabra folclore la escribía con C. Bueno, tenía esta cosa que luego va a retomar mucho tiempo después García Márquez, ¿se acuerda, no? La controversia con la ortografía. Él es un pionero en este punto. Pero civilización y barbarie es una forma, una dicotomía muy interesante, inclusiva, porque es y, o sea que hay una convivencia de las dos, no es una o la otra, sino que están las dos. Y el libro, que es altamente recomendable para los que no lo han leído, tiene como título Facundo, ¿no? Habla de Facundo, pero en realidad es un ensayo sociológico bastante más profundo, ¿no? Habla de la pampa, de lo que son los espacios vacíos, lo que es la ciudad, obviamente vinculando la civilización con la ciudad y la barbarie con el campo. Y acá entramos en un elemento de alta contradicción, porque en el momento que él escribe el Facundo, la ciudad, que para él la ciudad por excelencia, por supuesto, es Buenos Aires, está ocupada por la barbarie, ¿no? O sea, está Rosas en Buenos Aires, ¿no? Lo que no deja de ser altamente interesante cuando pensamos la civilización como la ciudad. Es decir, ahí él desarrolla estos conceptos de lo que es un gaucho, lo que es un indio, esta idea de la civilización, como sea, ¿no? La imposición de la civilización como sea. Le voy a leer un par de textos que son muy tremendos de cómo pensaba él en el indio y en el gaucho, ¿no? ¿Qué sentía por el indio, por ejemplo? Esto lo escribe un año antes de escribir el Facundo, en el periódico El Progreso, en Chile. Decía: ¿lograremos exterminar los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Capolicán son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Acá hay una cosa interesante en esto de no perdonar al pequeño, ¿no? Que lo veremos, por supuesto, aumentado, corregido en la dictadura del 76. Y hay otros paradigmas previos en Sarmiento que van a ampliarse en la dictadura del 76. Sarmiento visita Argelia en sus famosos viajes. El libro Viajes de Sarmiento tiene que ver con un encargo del presidente Montt, el presidente chileno, que le encarga recorrer varios países del mundo para ver los sistemas educativos comparados, ¿no? Así como se estudia en Estados Unidos, en Europa, y él aprovecha para visitar algunos países exóticos. Está en Francia y va a una de las colonias más importantes, que es Argelia. ¿Qué se encuentra en Argelia? Bueno, se encuentra con los franceses reprimiendo, ¿no? El método argelino de represión, un método de tierra arrasada, de asesinato, de crueldad extrema, de matar a los líderes prendiéndole fuego, de arrasar con las aldeas. Y él dice que ese método es un método que se debería importar, ¿no? Importar hacia la América Latina, y ya que lo que se hace con los gauchos árabes, dice él, habría que hacerlo con los gauchos nuestros, ¿no? Es muy impresionante esto, porque como ustedes sabrán, el método represivo argentino es importado de Argelia. Es decir, la escuela de represión instalada a fines de los 50 y comienzos de los 60 del siglo XX entre nosotros es la escuela argelina. Es decir, son los franceses que estuvieron en Argelia y en Indochina aplicando estos métodos represivos que ya venían, como vemos, de la época colonial, y que finalmente son, según el deseo de Sarmiento, ¿no? También reimportados en los 60 con ese nivel de crueldad. De ahí viene, por ejemplo, en el año 57, cuando se instala la Escuela Superior de Guerra, la escuela francesa, ahí viene, por ejemplo, la desaparición, la tortura sistemática, ¿no? Que se usó en Indochina, que se usó en Argelia. Y es muy impresionante este preanuncio
de lo que dice Sarmiento, ¿no? Digamos, en relación con el pensamiento de la época también, ¿no? No pensemos que era el único que pensaba así. Y acá no estoy licuando culpas ni perdonándolo, pero me parece importante contextualizar y decir que para la época en que él escribe esto, la visión ilustrada y europea era que todos los originarios, a los que no se les reconocía tal condición de originario, eran indios, salvajes, etcétera, eran una traba para el desarrollo de las fuerzas productivas y por eso mismo había que exterminarlos, ¿no? Cosa en la que inclusive coincidían algunos pensadores como Marx, ¿no? Cuando habla de la India, por ejemplo, ¿no? Entonces no, esto no opera como disculpa, sino opera como contexto, quiero decir, de lo que estamos hablando, ¿no? Y fíjense ustedes lo que él decía del gaucho, ¿no? Se nos habla de gauchos. La lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma de haraganes. No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacerle útil al país. La sangre de esta chusma criolla, incivil, bárbara y ruda, es lo único que tienen de seres humanos. Es una carta famosísima que le manda al presidente Mitre, que no necesitaba que le diga esto porque ella lo estaba haciendo. Él tenía los famosos coroneles, Paunero, Arredondo, que estaban reprimiendo a los montoneros en La Rioja, en Catamarca, en San Juan, usando métodos realmente tremendos, ¿no? Con las poblaciones locales, pero que esto tiene que ver con la campaña del Chacho, ¿no? Con lo que luego va a hacer Sarmiento en la campaña del Chacho. Finalmente, y para terminar con las peores frases de Sarmiento, para luego pasar a otras un poco más interesantes, más positivas, esto decía Sarmiento sobre los pobres, ¿no? Si los pobres de los hospitales, de los asilos, de mendigos y de las casas de huérfanos se han de morir, que se mueran. Porque el Estado no tiene caridad, no tiene alma. El mendigo es un insecto, como la hormiga, recoge los desperdicios, de manera que es útil sin necesidad de que se le dé dinero. ¿Qué importa que el Estado deje morir al que no puede vivir por sus defectos? Los huérfanos son los últimos seres de la sociedad. Hijos de padres viciosos, no se les debe dar más de comer. Bueno, estamos planteando más o menos una ideología, una forma de pensar, ¿no? de un personaje bastante particular. ¿Qué va a hacer Sarmiento desde el exilio frente a la política nacional? Es decir, además de esta idea de atacar a Rosas, cosa que se compartía con los románticos de Montevideo. Él tiene cierta relación y vinculación con la escuela romántica, si bien él no pertenece a la generación del 37, no participa del salón literario, pero es un personaje muy cercano a la generación del 37, ¿no? Echeverría, Alberdi. Pero con Alberdi se va a producir una polémica muy interesante que tiene que ver con la relación con Urquiza, es decir, con el personaje que se anima finalmente a enfrentar a Rosas, ¿no? El hombre que reasume las facultades de Relaciones Exteriores y recordemos que cada año Rosas presentaba su renuncia, decía que no estaba en condiciones de continuar, que el dolor de la pérdida de su mujer le hacía muy difícil la tarea de gobernar y que presentaba la renuncia, que lo hacía básicamente para que le ratifiquen la suma del poder público. Esto lo hacía frente a la legislatura de Buenos Aires. La única facultad nacional que tenía Rosas era el manejo de las relaciones exteriores, ¿no? que las provincias delegaban por la situación de puerto que tenía Buenos Aires. Esto era casi natural que los gobernadores de Buenos Aires manejaran las relaciones exteriores. Cuando en 1851 Rosas presenta esta renuncia, Urquiza, como gobernador de Entre Ríos, acepta esa renuncia, particularmente a las relaciones exteriores, y comienza entonces la campaña del Ejército Grande, digamos, la preparación de Caseros, lo que va a ser la batalla de Caseros. Y ahí hay muchas personas que se suman militarmente y políticamente a la lucha contra Rosas. Uno es Alberdi, el otro es Sarmiento. Alberdi mucho más del lado del pensamiento, Sarmiento del lado militar, ya que él era militar, ¿no? Espera que Urquiza le dé un grado militar importante, que lo nombre, no sé, su lugarteniente, algo que Urquiza no hace, y simplemente le da un cargo menor que es volatinero del ejército, así, el tipo que escribe los boletines del ejército en campaña, el ejército grande en campaña, un ejército
muy particular, el ejército grande compuesto por fuerzas brasileñas, con mucho dinero aportado por el imperio portugués, a cambio de concesiones muy tremendas que hace Urquiza. Bueno, se produce finalmente la derrota de Rosas y Sarmiento se da el gusto de escribir en el escritorio de Rosas el parte final victorioso de la batalla de Caseros. Y ahí comienza la pelea de Sarmiento con Urquiza, porque entiende que Urquiza no le da la importancia que él cree que tiene. Sarmiento es una persona de un ego extraordinario, ¿no? De un ego gigantesco, le decían Don Yo, bueno, y entonces él pensaba que tenía que ser algo así como el vicepresidente o algo por el estilo. Urquiza no le da ese lugar. Urquiza mantiene cierta simbología federal, lo cual a Sarmiento lo enoja mucho, ¿no? El color rojo punzó, todo este tipo de cosas. Y empieza a plantear una constitución con un carácter federal que tampoco lo conforma, y ahí viene entonces la pelea con Alberdi, que es uno de los momentos quizá más interesantes, ¿no? de Sarmiento y Alberdi, que son enfrentamientos que se hacen a través de libros, ¿no? Las cartas quillotanas por el lado de Alberdi y las 101 por parte de Sarmiento, es decir, uno extraña estas polémicas donde dos personas se peleen escribiendo libros, ¿no? Y el terreno de disputa tiene que ver con el lugar que ocupa Buenos Aires, el lugar que ocupan las provincias, el modelo representativo que se va a elegir. Este es el debate, que termina siendo un debate finalmente que va cayendo de nivel y después termina en el insulto, ¿no? Es decir, las últimas cartas ya son insultantes, muy fuertes, y Alberdi escribe un libro que se los recomiendo, realmente extraordinario, que es el Faustino, que es obviamente una referencia directa al Facundo, ¿no? Donde él dice que Sarmiento debería escribir el Faustino, y entonces, como no lo va a hacer, él escribe el Faustino y cuenta la historia oculta de Sarmiento, las cosas que él cree que se deben saber de su pensamiento, de su acción política. Un libro interesantísimo que acaba de ser reeditado, ¿no? que es altamente recomendable, y sobre todo para comparar con el Facundo. Así que ahí Sarmiento se da cuenta que no va a tener cabida en ese nuevo gobierno, y comienza, como gran parte de la porteñidad, a conspirar contra Urquiza, porque ustedes saben que Urquiza asume en febrero del 52 y ya para septiembre tiene un golpe de Estado propiciado por los porteños, esencialmente porque no están de acuerdo con el carácter federal que le quiere dar Urquiza al nuevo país, ¿no? Incluso aprovechan que Urquiza se va a preparar el Congreso Constituyente a Santa Fe para darle un golpe, que es el 11 de septiembre, justamente ayer, aniversario, un golpe de Estado que lo echa a Urquiza del poder y provoca algo muy grave, que es la separación del país, ¿no? La secesión de la Argentina entre lo que es el Estado de Buenos Aires y el resto de las provincias con capital en Paraná, ¿no? Donde va a ser hegemonizado ese poder de 14 provincias por Urquiza. Y ahí donde, bueno, va a quedar claro dónde va a estar cada uno. Sarmiento va a estar con el nuevo Estado, que va a tener a Valentín Alsina como un personaje muy importante, luego a Mitre, y del otro lado Alberdi, que va a ser algo así como el ministro plenipotenciario de Relaciones Exteriores de Urquiza, que va a cumplir una tarea muy importante de embajador fuera del país, ¿no? Así que ahí queda más o menos prefigurado la cuestión. Ahí Sarmiento va a tener cargos importantes dentro de ese gobierno porteño, de ese gobierno de Buenos Aires. Esencialmente él elige el rubro de escuelas, va a ser inspector general de escuelas, dándole un importante impulso a la educación. En ese momento ya se vislumbra ahí algo que ya se había visto en Chile, la idea de darle mucha importancia a la educación como un elemento integrador, digamos, con un concepto que señala muy bien al Perindongui, ¿no? Hasta dónde había que educar al soberano, ¿no? Hasta dónde era útil, con todos estos conceptos que venimos señalando, hasta dónde había que educar al pueblo, ¿no? Sarmiento sostenía que había que educarlo en los niveles básicos, digamos hasta un cuarto o quinto grado, eso debía ser obligatorio, cosa que efectivamente va a ocurrir. Vamos a ver esto, por ejemplo, cuando Mitre asume la presidencia, después de Pavón, cuando el país se unifica a la fuerza, ¿no? Después de aquellos casi 10 años del país separado, del Estado Nacional separado, fracasa la Confederación porque no tiene forma de bancarse, no tiene recursos,
hay muchas provincias que sostener con escasísimos recursos, básicamente provenientes del litoral. Por otro lado, Buenos Aires es un estado que sí puede vivir solo, que se basta a sí mismo, que es rico, que tiene la aduana, que tiene el puerto. Y hay un primer enfrentamiento que es Cepeda, donde Urquiza gana la batalla, pero no puede tomar el poder. O sea, puede llegar a Buenos Aires y tomar el gobierno, pero no el poder, ¿no? No tiene cómo tomar el poder. No hay quien lo acompañe en el poder porteño. Por lo tanto, esto se va a resolver con una batalla bastante extraña como es Pavón, ¿no? En 1861, donde, a pesar de tener todas las de ganar, Urquiza se retira del campo de batalla, dejándole el campo abierto a Mitre, ¿no? Una explicación de esto es que Urquiza se da cuenta nuevamente de que si ganaba perdía, ¿no? Y que si perdía se quedaba nada más y nada menos que con Entre Ríos, que era la segunda provincia más rica del país, cosa que efectivamente ocurre, ¿no? Bueno, ahí comienza una nueva etapa. Sarmiento va a ser gobernador de San Juan, un gobernador que va a darle mucha importancia a la educación, se crea la escuela normal, bueno, impulsa la educación. Y también a partir de la campaña del Chacho, que es una campaña muy salvaje, donde él tiene mucho que ver en cuanto a la forma represiva y a la muerte del Chacho, Mitre decide mandarlo como embajador a los Estados Unidos, sacarlo del medio político de alguna manera, porque había sido demasiado cruel, ¿no? Incluso para Mitre, que no tenía poco de cruel en todo esto, ¿no? Así que ahí tenemos plantado un poco al personaje. En estas circunstancias ocurre la guerra del Paraguay, en la cual él va a perder a su hijo, ¿no? Un dolor muy fuerte realmente, y que es interesante porque no mejora en nada el horror del genocidio que fue la guerra del Paraguay, ¿no? Pero comparando con otras guerras donde participó nuestro ejército y la actitud del poder frente a esas guerras, hay que decir que en esa guerra mueren hijos de presidentes, ¿no? Y de tipos muy notables, ¿no? Marcos Paz, el hijo de Sarmiento, y que había como un honor todavía de ir a la guerra con ese contexto bastante diferente al que vamos a ver después, ¿no? Lo cual no de ninguna manera justifica nada ni defiende nada. Estoy hablando de contextos distintos, por ejemplo, lo que va a pasar en Malvinas, ¿no? Donde los generales se cuidan muy bien de ni siquiera ir ellos a pelear, ¿no? Digamos, una diferencia era que, por ejemplo, en la guerra del Paraguay, los generales y los jefes tenían uniformes bastante visibles. Era como un honor estar al frente del campo de batalla, cosa que no va a ocurrir en estas guerras más contemporáneas como Malvinas, por ejemplo, ¿no? Bueno, y finalmente yo creo que en Estados Unidos él estudia mucho el terreno y va a traer una idea de país moderno en el cual va a tomar 2 o 3 elementos que le parecen muy importantes. Uno es el tema educativo, es central, el tema de las comunicaciones, ferrocarriles, telégrafo, teléfono, otro tema muy importante, y el tema de la propiedad de la tierra, ¿no? Que es un tema que él va a tomar con mucho interés, y que va a tratar de aplicar cuando ya es presidente de la República, ¿no? Pues Sarmiento finalmente termina siendo electo presidente volviendo a los Estados Unidos y asume la presidencia en el 68. Y ahí hay algunas cosas del otro Sarmiento que conviven con no borran a digo, porque esto es lo que tenemos que entender, que no es que esto borre al otro, sino que van las dos juntas. El pensamiento de Sarmiento es el mismo, y esto se ratifica porque algunos de estos horribles artículos que leí, que él publica en el año 44, lo vuelve a publicar en el 76, por ejemplo, ¿no? Decide republicarlos. Por ejemplo, el del indio americano, ¿no? Que es algo tremendo, él decide republicarlo. Y hay una diferencia interesante con Alberdi. Alberdi se arrepiente fuertemente de su etapa, de su primera etapa racista, de su etapa muy enemiga del gaucho, del indio, etcétera, que lo vamos a ver en los póstumos. Hay otro Alberdi, Alberdi defensor de la guerra, del Paraguay en la guerra, ¿no? Acá no hay ese tipo de cambios. Pero sí hay una apertura hacia un modelo como el modelo norteamericano, que era en aquel momento un modelo claramente progresista hacia adentro, hacia adentro. ¿En qué sentido? En el sentido de la creación de un mercado interno, en la creación, en el fomento de la pequeña y mediana propiedad, esta idea de
del corrimiento de la frontera al oeste, donde no haya personas que tengan más de 30 hectáreas, es decir, el Estado repartía parcelas de 30 hectáreas, que eran los famosos farmers, totalmente opuesto al modelo argentino de lo que fue la campaña al desierto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a provocar esta mediana propiedad? Bueno, que el campo se tenga que tecnificar obligadamente, porque si tengo 30 hectáreas tengo que hacerlo rendir al máximo, y por lo tanto la industria de los Estados Unidos es hija del campo. O sea, ahí no existió el conflicto tremendo que tenemos en Argentina todavía hoy, después de 200 años, que es campo-industria, ¿no? La dificultad de la conexión campo-industria, por el contrario, en Estados Unidos el campo genera la industrialización, ¿no? Y otro tema, el tema de las comunicaciones, que él ve un mapa de comunicaciones en el sistema de comunicaciones más moderno, que era el ferrocarril, que era la interconexión regional, es decir, la existencia de un mercado interno llevaba a la necesidad de intercomunicar a todas las regiones de los Estados Unidos para transportar no solo mercadería, sino también gente, ¿no? Y esto hace que el trazado ferroviario norteamericano sea un trazado absolutamente en telaraña, mientras que el nuestro es un trazado en abanico, esta idea de llevar los productos de los centros de producción al puerto para luego exportarlos, ¿no? Bueno, hay un primer choque que tiene Sarmiento con los terratenientes, ¿no? Cuando él hace la experiencia de Chivilcoy, la comuna de Chivilcoy, que es fundada por él con un modelo similar al de los Estados Unidos, esto de los pequeños propietarios, que le es rápidamente respondido por el presidente de la sociedad rural, que era Enrique Olivera en aquel momento, que dice que no es el modelo que se tiene que aplicar en nuestro país, que nuestro país es un país que nació ganadero y que por lo tanto las colonias de agricultores no van a funcionar, ¿no? Que es un país que está predeterminado a la gran propiedad, a la propiedad expansiva por el ganado. Y Sarmiento le contesta, dice, quieren que el gobierno, quieren que nosotros, que no tenemos una vaca, contribuyamos a duplicarles la fortuna a los Anchorena, a los Unzué, a los Pereira, a los Luro, a todos los millonarios que pasan su vida mirando cómo paren las vacas, ¿no? Y esto también es Sarmiento, ¿no? Después hay un debate muy interesante donde él planteaba justamente la expropiación de unas tierras para el trazado del ferrocarril, y un diputado estanciero le dice que lo que él dice no tiene sentido porque él es un pobre, ¿no? Es un tipo pobre que no tiene raciocinio, ¿no? Es que si lo pusieran patas para arriba no se le caería una moneda. Y Sarmiento le dice, puede ser, pero a usted, si lo ponen como lo pongan, nunca se le caerá una idea inteligente, ¿no? Le contesta Sarmiento a este señor. Creo que, bueno, tenía estas cosas y creo que evidentemente una cuestión muy fuerte de Sarmiento, poco recordada, es su enfrentamiento con Roca, ¿no? Con quien se había llevado muy bien en algunos aspectos, como por ejemplo en la ley 1420, que es uno de los grandes logros sarmientinos, ¿no? Una ley de educación común, gratuita, obligatoria y laica, que tiene mucho que ver con el contexto de época, la llegada de la inmigración, la llegada de gente que hablaba distinto, pensaba distinto, tenía otras distintas religiones, y por lo tanto esta ley de educación común primaria es apoyada por Roca y se sanciona la ley 1420. Ahora, eso no quita que Sarmiento critique muy fuertemente a Roca en lo tocante a la campaña del desierto. ¿Por matar indios? No, eso no está muy bien. Él lo que le critica es la corrupción de la campaña del desierto, ¿no? En un diario como El Censor, fíjense el nombre que le pone al diario, El Censor, que recuerda a los censores romanos, aquellos que estaban por encima de todos, los tipos que eran como impolutos y que estaban en condiciones de juzgar a todo el mundo. Y decía Sarmiento en ese diario, ¿no? ¿Con qué derecho se hace figurar al ejército argentino en la condición de una fuerza pretoriana que no tiene otra misión ni otro objeto que el de avasallar las libertades públicas? El ejército no ha servido durante la administración de Roca sino para avasallar las libertades públicas. Atalíbar Roca, el hermano del presidente, es el proveedor de hace muchos años de los enormes ejércitos y de la armada, además de las expediciones, guarniciones que se hacen en plena paz, lo que pone al tesoro en los conflictos que ya han llevado el oro a 155 pesos.
Póngase una cruz negra en el mapa de la República en cada uno de los puntos ocupados militarmente por un miembro de la familia Roca, ligados entre sí por los tentáculos viscosos de Ataliva, y saltará a la vista si el ejército tiene otra misión en este momento que la de asegurar el mando y la disipación de los caudales públicos de la familia Roca Juárez. Bueno, esto también es el Sarmiento, el otro Sarmiento. Y en cuanto al modelo exportador, ¿no?, que estaba absolutamente vigente, él decía: la industria mecánica y la manufacturera está todavía en las primeras luces. Esta es la razón, tal vez, por la cual en este mercado de lanas no tenemos todavía una fábrica textil, siendo enorme el consumo de paños y teniendo salvo la maquinaria todos los elementos del ramo en el país. Van a Inglaterra millones de arrobas de lana recargadas con fletes enormes por la condición en que se exportan esa materia prima de vuelta a aquellas lejanas fábricas, las pagamos a precios tan subidos que aumentan considerablemente nuestra cuenta de importaciones en la balanza de comercio. Bueno, acá están los dos Sarmientos, ¿no? Los dos Sarmientos que me parece interesante pensar a la hora ahora de abrir el debate, las preguntas. No es uno u otro, yo creo que son los dos Sarmientos. De ahí la complejidad, ¿no?, del personaje. Yo creo que justamente esto lo torna altamente interesante, sobre todo en un contexto donde este tipo de planteos, como el que acabamos de ver, por ejemplo, el planteo industrial, el planteo de enfrentarse a la sociedad rural, no eran muy frecuentes. No eran muy frecuentes. ¿Qué le pasa a Sarmiento? Bueno, Sarmiento se queda un poco en el discurso, no va mucho más allá, no tiene detrás a una clase que lo banque, es decir, no tiene una burguesía industrial inexistente que pueda sopesar el peso de la burguesía terrateniente. De manera tal que son discursos de buena voluntad, declamativos, que no encuentran base en la clase dirigente económicamente, que sigue pensando en mandar la lana sucia a Inglaterra para recibir la bufanda, ¿no? Esto es lo que él denuncia. Él también denuncia la fuga de capitales, ¿no? Denuncia los millones de pesos de la época que están fugados en los bancos de Francia, por ejemplo, ¿no?, de aquel momento. Es decir, que tiene estas cosas que yo creo que lo tornan un personaje muy interesante y de verdad polémico, ¿no? De verdad polémico, con el que podemos discutir a 150 años de que no está más acá, cosa que no es muy frecuente con otros personajes, ¿no? Esto creo que también es muy interesante. Para terminar, y antes de pasar las preguntas, quiero leerles una especie de un testamento que él escribió, que lo pinta bastante bien, ¿no?, de cómo él se pensaba a sí mismo. Ya lo voy a encontrar. No tienen apuro, ¿no? Un segundito. Que es un poco una definición, ¿no?, de cómo él se ve, cómo fue su vida, una vida tumultuosa, sin dudas. Acá está. Nacido en la pobreza, criado en la lucha por la existencia, más que mía de mi patria, endurecido a todas las fatigas, acometiendo todo lo que creí bueno y coronada la perseverancia en el éxito, he recorrido todo lo que hay de civilizado en la tierra y toda la escala de los honores humanos, en la modesta proporción de mi país y de mi tiempo. He sido favorecido con la estimación de muchos de los grandes hombres de la tierra, he escrito algo bueno entre mucho indiferente, y sin fortuna que nunca codicié, porque ese bagaje pesado para la incesante pugna, espero una buena muerte corporal, pues la que me vendrá en política es la que yo esperé, y no deseé mejor que dejar por herencia millones en mejores condiciones intelectuales, tranquilizado nuestro país, asegurado las instituciones y surcado de vías férreas el territorio, como cubierto de vapores los ríos, para que todos participen del festín de la vida, del que yo gocé solo a hurtadillas. Bueno, abrimos si quieren las preguntas. Yo tengo una primero. Sí, dale. ¿Cómo no? Creo que ha sido uno de los personajes que más curiosidad ha tenido en la historia argentina, más por las innovaciones que ha traído al país. Sí. Que es como de una amplia gama, no Ujú. solo con la ley 1420, Sí. ver esto que pasaba afuera y replicarlo en el país, sino las cosas más insólitas. El teléfono, telégrafo, los gorriones. Vos decías el helado, ¿no? El helado. Sí. Sí, de todo. Los plátanos que nos llenan de alergia, ¿no?
No, de todo un poco. El telégrafo, ¿no? El telégrafo, él fue un gran impulsor del telégrafo. Era un tipo obsesionado por las comunicaciones, el ferrocarril, digamos, el ferrocarril no lo trae él, pero él es un gran impulsor del ferrocarril, entiende que la comunicación es altamente importante. Era una persona moderna, podemos decir, ¿no? En un sentido de la palabra, y tremenda en otro sentido de la palabra. Ambas cosas convivían en él, absolutamente. Insisto que no debe preocuparnos. Digamos, la vida no es un Facebook, ¿no? Donde uno tiene que etiquetar a los personajes, y no solo con su nombre, sino si es bueno, si es malo, si es, son como son, digamos, ¿no? Con todo esto. Y la verdad que lo peor que se puede hacer en historia es ocultar una parte para contar la otra, y más con un personaje, el nivel de complejidad que tiene él, ¿no? Nos deja más tranquilos generalmente las definiciones categóricas, que no suelen ser históricas, ¿no? No suelen ser seriamente históricas, las definiciones categóricas sobre personajes que son como ¿no? Categóricamente nos repudiamos estas cosas horrendas que escribe de racismo, y categóricamente nos parecen positivas otras cosas que ha hecho, digamos, ¿no? Creo que es un poco lo que uno siente frente a esto, ¿no? Sí. Sí, es un poco irónico que él, proveniendo de la pobreza, después escriba semejantes atrocidades en base a eso, claro. Relegando de alguna manera sus orígenes y reconociendo los posteriormente. Y la pregunta en sí es, en base a bueno, cosas que a veces le enseñan Sí. en los estudios, si es verdad la frase esa que dice que él dijo en su momento, cuando se oponían fuertemente a la política de educación, que entre los ranchos y las casas de los señores había un camino que podía ser recorrido con sangre o con letras. ¿Es verdad esa frase? Sí, es una frase que tiene su cosa positiva, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que nos quedamos, por supuesto, con las letras, ¿no? Y lamentablemente el poder de turno no se quedó con las letras, ¿no? Fue con sangre, ni siquiera, y no se llegó a la casa de los señores, ¿no? También. Así que sí. Lo que pasa es que tenemos un Sarmiento al que se le han ido cortando lo que ha dicho. Porque cuando él dice hay que educar al soberano, hay que seguir leyendo lo que dice. Y ahí habla de esto, porque es muy corto el trecho, dice, entre el palacio y el rancho. ¿Qué quiere decir? Que mirándolo desde la política actual, Sarmiento estaría en contra de este gobierno, absolutamente, no hay ninguna duda. Porque lo que él tiene se nota que él va a ver al tren, por ejemplo, como medio de poder transportar soldados, más que transportar mercadería, porque el interior no producía nada. Bueno, relativamente, ¿no? Relativamente. Yo quería explicar eso, da la impresión como que Sarmiento, él abandona su situación de pobre, avergonzado, y considera que hay que tratar de ser un señor, por eso tiene esa virulencia con los indios, con los pobres, con los gauchos. Sí, igual uno no tendría que reducir todo a la cuestión personal, ¿no? O sea, no solamente porque perdemos de vista la cuestión de clase, ¿no? La cuestión de pertenencia a una clase, digamos, ¿no? No solamente pasa porque él fue criado en la pobreza y por lo tanto debe ser un rápidamente converso y pasarse al bando de los ricos, sino que además él adopta la ideología del poder. Es decir, y esto es más fuerte que la cuestión individual, psicológica, individual, que puede tener algún peso, pero él es uno de los representantes más cabales de la burguesía terrateniente, finalmente, aunque se pelee con ella, en ciertos valores, ¿no? Ciertos valores como son darle letra en cosas tremendas como son qué hacer con los pobres, qué hacer con los indios, qué hacer con los gauchos, a la vez que crea 800 escuelas, que educa a esos mismos gauchos que quiere matar, ¿no? Esta contradicción tremenda, que en realidad algunos explican como la forma de incorporarlos de alguna manera al sistema. Y recordemos que estamos en la época de Sarmiento, se escribe Martín Fierro, ¿no? Es decir, el gran libro nacional, el gran poema nacional, escrito por José Hernández contra Sarmiento y la política de Sarmiento, así como el otro gran libro nacional, según Borges, el libro nacional, Facundo, se escribe contra Rosas. El otro libro que tenemos aceptado como libro nacional, que es El Fierro, particularmente La Ida del Fierro, es un libro contra Sarmiento, ¿no? La política de Sarmiento, la política de Fortines, la represión del gaucho, la ida, ¿no? La vuelta ya es otra cosa, pero la ida
Y ahí se ve perfectamente esta reacción de un tipo tan lúcido como Hernández, que no es cierto que Hernández sea un racista, que Hernández sea lo que es Fierro, porque Hernández no es Fierro, Hernández es Hernández. Entonces el tipo hace muy bien en poner la payada con el negro, porque el gaucho tenía ese nivel de xenofobia, de enfrentamiento, que no debía ser xenofobia, porque probablemente el negro hacía más tiempo que estaba ahí que él, probablemente, ¿no? Teniendo en cuenta que los negros llegan muy tempranamente en la colonia. Pero ¿por qué no dar cuenta de algo que pasaba y que el gaucho podía odiar a un negro y le podía tratar de tizón del infierno, ¿no? Y ese no es Hernández, Hernández no piensa así. Entonces se llega a tal punto de confusión, no creo que gratis, porque Hernández es un personaje muy incómodo para el poder, donde se asocia lo que dice Fierro con lo que piensa Hernández, y no necesariamente, ¿no? Y es muy interesante eso que vemos en el Fierro, que es un libro de combate, donde habla de la justicia, ¿no? De la justicia descripta extraordinariamente, ¿no? De la justicia para el rico, la justicia para el pobre, los jueces de paz, quién va a la frontera, la vida del milico de frontera, que es una víctima, ¿no? Es el tipo que le tiene que poner el pecho al indio y que lo estafan, que no le pagan, que es producto de la ley de levas, el tipo que no tiene ni trabajo ni propiedad va como castigo a la frontera a morir peleando contra el indio, ¿no? Que es lo que le pasa a Fierro. Esto pasa en ese momento, y Sarmiento es el que le pone precio a la cabeza de Hernández, ¿no? Parte del Fierro está escrito en el exilio, ¿no es cierto?, como sabemos. Así que bueno, fíjense cómo entra acá la literatura, ¿no?, a tallar también en esta escritura y en estos libros que también escribe él, como otro libro interesantísimo que es Argirópolis, ¿no?, donde él habla de una especie de confederación entre Uruguay, Argentina y Paraguay, que se imagina la capital en Martín García, un país que tiene mucho que ver con los Estados Unidos, ¿no?, con un modelo federal bastante distinto al federalismo clásico. Bueno, por eso digo, es un personaje al que vale la pena leerlo, sin duda, vale la pena, ¿no? O sea, creo que Facundo es un libro que merece la pena ser leído, ¿no? Hay otros libros que nos van a poner muy mal de entrada, ¿no? Razas de América es un libro que si ya de entrada nos vamos a enojar muchísimo, ¿no? Y está bien que nos enojemos, por supuesto. Pero, insisto, con el contexto, ¿no? Si no era muy distinto a lo que pensaban los demás, lo cual no lo disculpa, sino digo, ubiquemos el contexto de época también, ¿no? Por supuesto. Sí. Yo quería preguntarte lo siguiente. A mí me parece que esa época era la época en que estaba el sí y el no. Un poquito más cerca del... Sí, perdón. Sí. En la época en que estaba el sí y el no. Era muy difícil llegar a un entre el sí y el no en esos momentos. La opinión personal mía es que cuando se dedica a hacer una obra en esos momentos, tenía que tener en cuenta de que había muy poca gente capaz de pensar y tener una ideología que contrarrestara el poder. El poder era el poder de un solo sector y los demás aguantaban. ¿Es claro lo que digo? Sí. Bueno, creo que eso es lo que nos pasó cuando nosotros empezamos a estudiar en el colegio y empezamos a ver alguna de esas cosas, la magnificidad del poder sobre cualquier otra cosa que se produjera. Y creo que Sarmiento fue un poco producto de eso. Fue producto de tratar de cortar una cosa que no sabía cómo hacerlo. Entonces, tenía que tomar una actitud que por ahí no era precisamente la que él quería tomar, pero la tomó porque era necesario para esa época, para ese momento. Esa es mi opinión. Sí, era un tipo completamente pragmático, no le importaba nada, o sea, pero a la vez sus proyectos más progresistas no tenían ningún apoyo, ¿no? El único que tuvo apoyo por cuestiones claramente políticas y de poder fue la Ley 1420, que Roca la enmarca dentro de lo que es el enfrentamiento con la Iglesia, ¿no? Es decir, ¿por qué el Roca se pelea con la Iglesia? Y se pelea mal al punto de romper relaciones con el Vaticano ya en la época de Juárez Celman, ¿no? Bueno, porque está construyendo un Estado y quiere tener básicamente todo el control del poder, ¿no? El poder que tiene que ver con las corporaciones, sin disputarle poder a los terratenientes, porque son los que están en el poder, son ese sector que necesita el Estado para sí, necesita la ley, ¿no? Nuestra burguesía terrateniente ha tenido una clara conciencia del valor del Estado,
Siempre. Exacto. Siempre Esto, fue así. esto lo vemos, por ejemplo, en la vuelta obligado. Correcto. Los tipos, Sí, sí. ¿por qué? Teniendo como principal cliente Inglaterra, todos los Martínez de Oz, los Anchorena, que eran todos rosistas, ¿no? Sí. ¿Por qué van a pelear contra los ingleses? Bueno, porque no quieren que los ingleses pongan un pie en el Estado y se ocupen el Estado, Claro. con lo cual pierden el manejo de la ley, de las Claro. rentas, de los impuestos, de todo lo que ellos necesitan como aparato estatal. Y es una conciencia preclara que va a recorrer toda la historia argentina. Ellos tienen claro que el Estado tiene que ser de ellos. Claro, Absolutamente, y eso no lo negocian. Sí. Incluso enfrentándose con la Iglesia, ¿no? Sí. Al punto de que, insisto, se rompen relaciones con el Vaticano. Sí. Con leyes como la 1420, la ley de registro civil, que le saca a la Iglesia la potestad de casar, Sí. de dar el acta de nacimiento, el acta de defunción, los padrones, Sí. padrones electorales, por eso de ahí viene lo de la parroquia, Claro. pues se votaban las parroquias, ¿no? Y finalmente la ley de matrimonio civil, que ya es y venía, ahí nomás, a la ley de divorcio, Exacto. planteada para debatir a fines de los 70, 1870, casi 80 en nuestro país. Y por supuesto aparece el mejor cuadro que tuvo la Iglesia Católica, que fue José Manuel Estrada, ¿no? Sí, El de los totalmente. cuadernos Estrada. José Manuel Estrada, que tiene una prosapia que tenemos hasta ahora, un Estrada que fue embajador en el Vaticano con Menem y todo eso. Bueno, ¿y qué dice el tipo en ese discurso tan extraordinario? Él dice, no podemos aceptar el matrimonio civil, dice él, porque el matrimonio civil traerá el divorcio y el divorcio traerá inmediatamente la separación de la Iglesia del Estado. Esto es lo que no podemos aceptar. Claro. Y fíjense que el Estado Nacional Argentino, en el artículo 2 de la Constitución Nacional, fíjense el orden de importancia, ¿no? El 1, sistema representativo republicano federal. El segundo artículo de la Constitución Nacional es el Estado argentino sostiene el culto católico. Y la palabra sostiene ha sido elegida extraordinariamente por su polisemia. Es decir, somos católicos y sostenemos el culto católico económicamente, ¿no? Entonces, eso es lo que no se podía admitir. Países que lo van a lograr tempranamente, como Uruguay, y nosotros que no lo logramos hasta el día de hoy, ¿no? Por esta idea tan fuerte de presencia. Pero bueno, la pelea llega a un punto muy importante, no llega a ese punto de separación, pero está ahí nomás, de producirse en ese momento, como va a pasar después con Perón, ¿no? Claro. Sí. En el 55. Perdón, para Sí. terminar y tener una pequeña comparación. Cuando estuvimos hablando en alguna oportunidad, cuando yo te mando alguna cosa del Facebook y me la contestás, a veces veo lo siguiente, veo que, por ejemplo, Rivadavia, que era otro estadista de esa manera, tiene ciertas coincidencias, ¿no es Sí, cierto? totalmente. ¿Por qué? Pero porque son gente que no son capaces de pensar por sí mismos. En el caso de Sarmiento podía hacerlo por él mismo. Sí, Rivadavia es mucho menor, ¿no? Es Claro. un tipo mucho menor. Pero igual mucho estaba, yo como le digo, pájaros de la misma pluma, a la larga vuelan juntos. Sí, ¿no? sí, muy parecido. Yo lo además, Rivadavia era para la generación del 80 y la generación ahí nomás, digamos, ¿no? Sí. 70-80, según Mitre, era el más grande hombre civil de la Argentina. Recordemos que hasta por lo menos 1930 el prócer más importante de la Argentina era Rivadavia, no San Martín. Lo cual no es menor, ¿no? Fíjense hasta qué punto se escribía la historia de una manera tan particular, ¿no? Por decirlo suavemente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Yo quería saber. Sí. El papel que le asignó Sarmiento a las mujeres, porque tengo entendido que era progresista en ese sentido. Sí, esa es una de las cosas buenas de Sarmiento, ¿no? O sea, él realmente considera a la mujer en la igualdad de pensamiento y aptitud. Y en el punto, para dar ejemplos de esto, está el caso de Juana Manso, ¿no? Que es una de sus principales colaboradoras, una mujer que él dice que es el mejor hombre que tiene. Fíjate la manera que tiene de decirlo, ¿no? Irónicamente. Y bueno, la idea de fomentar el magisterio en las mujeres, que era una profesión de hombres, ¿no? Hoy hace bastante tiempo que la consideramos una profesión, que esto ha ido cambiando en las últimas décadas, pero hasta no hace mucho nosotros pensábamos en maestro y una maestra, ¿no? La mujer. Pero no, inicialmente eran maestros varones. Entonces, él incentiva que la mujer se incorpore, ya no solo que se eduque, que estudie, que era
un avance muy importante para la época, porque la mujer siempre fue muy marginada de los estudios, ¿no? Que se forme y que además pueda formar, que sea maestra. De ahí las maestras norteamericanas que él trae, que eran normalistas, la idea del normalismo, que él conoce muy bien con Horace Mann, que es el gran normalista norteamericano que él visita y se empapa un poco de la idea del normalismo, la idea de las escuelas normales distribuidas en el país, donde egresaba la gente del secundario con el título de maestro, ¿no? O maestro. Así que en ese sentido él considera a la mujer como muy capaz, y la verdad que su novia, Aurelia Vélez, era una chica de un alto nivel intelectual que lo ayuda, por ejemplo, en la redacción del Código Civil, ¿no? A sus padres, a Dalmacio Vélez Arfield, con la que mantiene una correspondencia muy interesante, de bastante alto nivel intelectual para lo que podía ser una mujer de aquella época, que tenía grandes dificultades para acceder a literatura, a la escritura, ¿no? Nos llama la atención la Juana Manuela Gorriti, las escritoras, ¿no es cierto? Porque eran como raras avis. Inclusive las mujeres firmaban con nombre de varón los libros. Así que, no, en ese sentido él es un tipo absolutamente amplio, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, una más, ¿cómo no? Bueno, gracias por la charla. No, por favor. Una consulta, ¿puede ser que es verdad que cómo metió los libros del Facundo a la Argentina, Sí. Sarmiento? Sí, con una safétida, que era un medicamento con un olor tremendo, un olor a podrido insoportable. Lo mete en un paquete de libros y se lo manda a su amigo Rawson y lo rocía todo el paquete con esa safétida, producto medicinal que es repugnante realmente. Entonces los empleados del correo ni lo tocaron, dejaron pasar, y así entraron los primeros ejemplares de Facundo a la Argentina, y se empezó una vez que se publica como libro, porque él lo va publicando por entregas en Chile, y después ya el libro lo manda con ese ardid, digamos, de la safétida, efectivamente, así fue. Gracias. Bueno, muchas gracias, y nos vamos a ver en octubre hablando de nuestro queridísimo Cristóbal Colón. Vamos a hablar del gran Cristóbal. Irónicamente dicho, por si a alguno le queda alguna duda. Así que antes que lo lleven a Mar del Plata, vamos a hablar de Colón. Ya le vamos a pasar la fecha de octubre en la que vamos a hablar de cómo Colón no descubrió América. De eso vamos a hablar. Bueno, muchas gracias.